El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos estamos, hermanos, adentrando en el tiempo de Cuaresma y vamos ya en el segundo domingo. Repetimos hasta el cansancio de que la Iglesia en su sabiduría nos coloca prácticamente todos los años en el ciclo A, en el ciclo B y en el ciclo C las lecturas, el Evangelio en el primer domingo de las tentaciones que sufrió Cristo en el desierto por parte del demonio, y el segundo domingo siempre es acerca de la transfiguración, como los 3 evangelios sinópticos lo tiene, pues los liturgistas han colocado en los 3 ciclos las mismas lecturas. Por supuesto que no es nada más de altín marín, como solemos decir, sino que tienen un propósito. El propósito es que estos 2 domingos, entre el domingo pasado y este domingo, están resumiendo lo que vamos a vivir en todo el tiempo de Cuaresma y la Pascua juntos. Pero al mismo tiempo tiene una significación muy importante. Es la siguiente: que la vida del hombre tiene mucho sufrimiento. Por más que los medios de comunicación nos quieran, digamos, como meter en una especie de película fantasiosa de que el mundo es rico, el mundo pues hay que gozarlo, la vida hay que gozarlo, uno se da cuenta con el paso de los años que realmente eso no es tan cierto, porque divertirse es un ratito, pasarla bien es un momentito, pero la mayoría del tiempo a lo largo de la vida pues tenemos muchos sufrimientos. Y sin embargo, cuando toque terminar esta vida, nos vamos a adentrar en algo que Dios nos ha preparado. Jesucristo nos ha dicho: me voy a prepararles una habitación. Entonces estos 2 domingos está también significando ese tiempo del hombre que pasa en esta tierra. Como dice Job, la vida del hombre en la tierra es como un militar. Está prestando un servicio militar, es decir, sufriente, para que al final de esta vida física, me refiero, también haya un tiempo de descanso y de gozo. Y fíjense que litúrgicamente y teológicamente eso nos está queriendo presentar las lecturas, que ciertamente Jesucristo hubo que sufrir.
Él tuvo que sufrir bastante, sí. Pero, sin embargo, les muestra hacia a dónde se dirige Él. Y como dicen los especialistas en escritura y en liturgia, pues se trataba también para que los apóstoles, a la hora de presenciar aquel acto brutal, salvaje de la muerte de Jesucristo, sin embargo ellos no perdieran la esperanza. ¿Por qué? Porque como decía él mismo, tengo libertad para dar mi vida y tengo libertad para volverla a tomar. Entonces Jesucristo estaba también mostrando quién era Él con esa transfiguración. ¿Para qué? Para que no se asustaran. Pero miren qué pesar. A pesar de que Jesucristo les mostró quién es, sin embargo ellos no logran captar. Y es que el tema de la resurrección es un tema bastante difícil de creer. Es un tema, es demasiada buena noticia como para poder creerlo. Por eso la parte final decía la escritura, ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí de qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos, porque es que esto no sonaba. Habían algunos que habían experimentado, habían dicho y experimentado que hay otra vida. Por ejemplo, Job, el que ya mencioné, él dice, yo con mis ojos contemplaré a mi Dios, yo mismo lo veré. Es una pequeñísima intuición de lo que nos espera. Y así otros pasajes, especialmente también los profetas, por ejemplo Ezequiel, arriba del capítulo 36, en donde también aquella visión le muestra a Israel como un montón de huesos secos en un campo. Es impresionante eso, ¿no? Y los huesos, cuando le hace la oración el profeta, los huesos se van juntando los unos a los otros, les brota nervios, les brota músculos, les brota carne, y entonces como que se reviven otra vez, pero que están ahí también, pero son cadáveres, están tirados ahí. Y después, pues cuando Dios le dice al profeta, ahora exhala sobre ellos el Espíritu de Dios, entonces él sopla y esos cadáveres reviven. Pero son como pequeñas premoniciones, por decirlo de esa manera, de que hay resurrección, pero a la hora de la verdad uno como que no está convencido. Pero bueno, ese es el panorama, digamos, que tenemos en este segundo domingo del tiempo de Cuaresma con la transfiguración de Jesús. Ahora, si nos adentramos un poquito, hermanos, a reflexionar en torno a qué significa esto el día de hoy, es interesante también, es muy interesante. Porque el tema de la resurrección es tan increíble que la gente ha dejado de creer en la resurrección. De hecho, mire usted, digamos, hay mucho ateo práctico. Es decir, hay gente que ya no cree en Dios. Hay gente que ha atrancado, cerrado, sellado el tema Dios. ¿Por qué? Porque como el mundo es sufrido, hay mucho sufrimiento, a uno le pasan muchas cosas. Entonces la gente que enconcha su corazón, cierra su corazón, no quiere saber nada de eso. ¿Por qué? Porque el corazón lo tiene así, como ya he dicho, enconchado. Y entonces mucha gente, como diría un sacerdote, hay mucho ateo que de hecho no es ateo, lo que pasa es que está peleado con Dios. Está peleado con Dios porque como el dolor que vivió en su vida fue tan duro que prácticamente selló su corazón y no quiere abrirse a la misericordia de Dios. Voy a poner un tema un poquito así como un ejemplo un poco feo y un poco duro, doloroso. Como sacerdote yo puedo decir que eso le pasa a mucha gente con el tema hijo, papá y mamá. Hoy hay mucho papá que ha abandonado a sus hijos. Mucho papá que ha abandonado a sus hijos.
A pesar de que en la jerarquía de amores que tenemos en el corazón lo lleva siempre mamá, sin embargo, hasta la mamá está fallando ahora. Hubo un programa de radio en una ocasión, justamente, en otro país que se celebra el segundo domingo de mayo, no es el 10 de mayo como acá en nuestra Guatemala. Entonces el locutor estaba hablando, pues felicidades a la mamá es todo, después de Dios es la mamá, y entonces, todos esos elogios de la mamá. Y la gente llamaba a la radio para saludar, felicidades a mi mamá Alberta, mis felicidades a mi mamá Marta, todos los nombres. Y el locutor no se esperaba una llamada que llegó. Llegó una llamada y entonces la llamada decía más o menos en este tono: pues yo no quiero a mi mamá porque mi mamá me abandonó. Y tenía un dolor fuerte en el corazón. Pues ese dolor que esa persona quiso hacer público, su servidor ha tenido que escuchar eso. Yo he escuchado a muchos hijos dolorarse mucho del papá, porque el papá se fue para Estados Unidos, porque el papá traicionó a la mamá, porque se fue con otra mujer, entonces yo odio a mi papá. No quiero saber nada de él, aunque todavía está vivo. Pero es impresionante también cómo el grado de dolor sube cuando es la mamá la que ha fallado. Porque hoy, impresionantemente, hasta la mamá falla. Y entonces he tenido que escuchar también el dolor, el llanto de muchos hijos que su mamá los ha abandonado. Entonces les duele. Saben que está viva y piden consejo: padre, ¿qué hago? Voy a ver a mi mamá no, porque mire, mi mamá hizo esto, hizo lo otro, me abandonó, ella no me quiso, me abandonó. Todo ese discurso sale y están entre voy o no voy. ¿Por qué? Porque voy porque sé que es mi mamá, pero no quiero ir porque yo duele lo que me hizo, me abandonó, todo ese dolor. Y entonces mucha gente, a pesar de que la gente pregunta, todavía está como ahí con esa como duda de si le habla o no le habla. Pero hay mucha gente que simple y sencillamente ante ese dolor cierran el tema, lo bloquean, incluso no solo lo bloquean así como que dicen que no quiero saber nada de mi mamá, sino que de hecho en su memoria bloquean ese recuerdo y es como si la mamá nunca existiera. Ese es el drama que está pasando ahora en la sociedad. Pero si yo lo encamino un poquito, lo redirijo ese tema hacia el tema Dios, mucha gente tiene este problema con Dios. Porque la vida pesa, la vida es dura. Mi mamá se murió, mi papá se murió, mi hijo se murió, el hijo que tanto quería. El trabajo que yo le pedí a Dios no me lo dio. Me apareció a mí un cáncer y yo le he servido a Dios. Yo soy músico, yo soy del coro, yo soy lector, yo soy ministro, yo soy guardia del Santísimo. Una cantidad de cosas que la gente tiene y sin embargo dice: ¿y por qué Dios me abandonó? Y la gente también enconcha su corazón y no quiere saber nada de Dios. Entonces, y en este sentido, hermanos, fíjense que en este sentido es que decimos que la gente ha olvidado el tema de la eternidad. ¿Hacia dónde vamos nosotros? ¿Hacia dónde vamos? Y mucha gente ha olvidado el tema fundamental. ¿Yo de dónde vengo? ¿Por qué nací yo? ¿Hacia a dónde voy? ¿Qué va a ser de mí después de la vida? Es muy poca la gente que se pregunta acerca de eso. Porque como la vida duele, entonces hay muchos distractores que la sociedad ha inventado para jugar en la vida al gato y al ratón con el dolor. Ha inventado, por ejemplo, los vicios. Los vicios, pues no solo es un vicio, sino que también al mismo tiempo es un escondedero del dolor. Los conciertos de muchos artistas que arman en distintos pueblos en todas partes del mundo,
con esos retumbos de bocinas colgantes que la gente quiere sentir éxtasis, en el fondo también es un escondedero porque la vida duele, la vida pesa. Y entonces la gente ha dejado de creer en la eternidad. Pensamos que la vida del hombre, la vida nuestra, pues aquí se terminó, ¿verdad? Como canta, por ejemplo, uno de los artistas ateos. Yo recuerdo que hay un artista ateo que se hace llamar Antonio Aguilar, no sé si estará vivo. Entonces, cuando yo muero no quiero que nadie me llore, porque la vida es nada, dice, algo así dice la canción, ¿no? Y mucha gente tiene esto y no sabe que nosotros estamos hechos para algo grande, para algo maravilloso. Cuesta mucho creer en esto, cuesta mucho creer en eso. Como a los mismos apóstoles les costó creer, les quedó sonando esa palabra en la cabeza. ¿Qué querrá decir eso de resurrección? No entendemos, no entendemos. Igual como le pasó a los apóstoles, hoy también la gente le suena en la cabeza que hay una vida, pero la gente no cree en eso. Es más, hay muchos interesados en opacar esa vida que nos espera a nosotros. De hecho, hay grandes inversiones millonadas de dólares para que la gente ya no piense en la eternidad. Por ejemplo, decía Federico Nietzsche, sean fieles a la tierra, no hay cielo. Así decía él, sean fieles a la tierra. Carlos Marx dijo unas palabras más o menos en el mismo sentido. Que porque la iglesia predica la eternidad, entonces la gente se olvidaba de trabajar en este mundo, entonces la iglesia impide el desarrollo. No entiende para nada la fe. Uno de los científicos, me parece que todavía es actual, todavía vive, el famoso Dawkins, Richard Dawkins, un británico. Yo no sé cuánto pagó este hombre, no recuerdo si fue a finales del siglo pasado o a inicios de este siglo, en los famosos buses ateos en Europa. Algo así como aquí en Guatemala los comercios utilizan los tuk-tuks para hacer su publicidad, ¿verdad? De su empresa, de su tienda, de su chicharronera, de su taller, bueno, lo que sea, ¿no? Y entonces ahí aparecen los tuk-tuks, por todas partes van y la gente les pega ahí pues su pancarta, ¿verdad? En vinílicas. Pues lo mismo hizo Dawkins con unas flotillas enteras de buses en Europa. Se recorrían las calles cuyo letrero decía, probablemente Dios no existe, deja de preocuparte y disfruta la vida. Como la vida pesa y Dios nos manda unas cosas, parece como que Dios, para que nosotros podamos disfrutar la vida, pues hay que echarlo de la casa. Pero esa propaganda, ¿para qué es? Para que la gente olvide que tiene un destino eterno, que la vida no se va a terminar con la tumba, la vida no se termina ahí, no se va a terminar la vida con que nos van a comer unos gusanos en el ataúd, no, hay eternidad y hay pruebas verídicas, pero todo depende de nosotros si nosotros queremos también aceptar esas pruebas que Dios ha dejado, porque pruebas hay por montones. Por eso, nosotros, hermanos, que estamos aquí presentes, nosotros creemos en esa vida porque es que Cristo nos mostró eso. Por una parte, como dije en un principio, teológicamente y litúrgicamente se nos dice que Cristo mostró su gloria a los apóstoles para que ellos, a la hora de presenciar aquel acto brutal de asesinato que iban a hacer con él, no tuvieran miedo y no se desesperaran, sino que se enfrentaran con valor a ese suceso. Claro, aquí está el tema de por qué entonces Dios Padre permitió que su Hijo muriera. Es un tema que no vamos a hablar ahora. Pero, como les digo, en tema actual, yo creo en la resurrección porque Cristo me está mostrando eso. Estamos en el tiempo de Cuaresma y este tiempo de Cuaresma nos invita a
condolernos con Jesús, a estar con Él en el dolor, pero sobre todo a participar también de su resurrección. Mírelo cómo lo dice San Pablo en su segunda carta a Timoteo, capítulo número 2. Si somos constantes con Cristo en el sufrir, tenemos que tener seguridad de que reinaremos con Él. Ese es el tema del domingo hace 8 días y este domingo que estamos viviendo, el día de la transfiguración. Entonces, hermanos, pues ciertamente la vida tiene dolor, no lo podemos negar. Ustedes, por favor, con este tema que estoy hablando, no le pinte demasiado bonito la vida a su hijita, a su hijito. Háblele la verdad. No le ponga demasiado alfombra en el piso. No le anestesie su psicología y su corazoncito, revistiendo el dolor de una mentira. Háblele con la verdad. ¿Por qué? Porque usted no va a estar con su hijo prácticamente todo el tiempo. Un día usted, aunque duele decirlo, aunque suene feo, un día usted se va a ir y el hijo quedará a la deriva, ya sin usted. Y si usted no le ha preparado a su hijo para el dolor, su hijo, qué pena, se va a hundir aunque tenga 40 o 50 años. Porque eso es lo que está pasando ahora. Entonces yo se los pido. Entonces nosotros, hermanos, si nosotros queremos subsistir ante el dolor de la vida, miremos a la cara al dolor. Es lo que mirábamos hace 8 días con las tentaciones. Miremos a la cara a la vida como es. Porque el mundo nos mete que hay que ser positivos. Hay que ser positivos. El positivo hacia un lado aquello que le duele. Hacia un lado, ¿verdad? Como quien digamos va esquivando en vehículo unos agujeros o cuando va corriendo pues esquiva unas piedras. Ese es el positivo, ¿verdad? Pero la vida no es así. La vida tiene cosas y aunque usted le juega al gato y al ratón, al dolor, el dolor le va a salir por delante. Entonces, el cristiano es esperanzador. ¿Qué es el cristiano? Esperanzador, es decir, ve la vida a la cara como es, con altibajos, o como se dice en teología o las frases teológicas, con luces y sombras. El cristiano lo ve a la cara y lo enfrenta. Y entonces en ese sentido también va a poder disfrutar de la resurrección y de la vida alegre después de que pase esta vida. Voy a terminar porque el tiempo se estira mucho. Como último, quisiera decir unas cosas. Le repito una vez más, yo no sé si usted cree esto, porque por la mentalidad intelectualizada, cientificista de ahora, entonces nos han hecho creer que creer en esa vida de más allá es una utopía. Mijo, eso es una utopía, le dice a uno el papá. Es una utopía. Eso es una fábula, le dicen a uno. Pero es que, hermanos, hay pruebas concretas de esa realidad. Si uno analiza las pruebas que hay, por ejemplo, físicamente hablando, digamos un objeto de interés para la iglesia y que lo guardo con mucho celo es la sábana de Turín, porque ha durado tanto tiempo esa sábana en la cual envolvieron a Jesucristo y ahí está todavía. Los santos que murieron y que sus cuerpos están incorruptos, están todavía rosaditos y ya algunos tienen más de un siglo de haber muerto. ¿Por qué no se descomponen? Y no es porque le echaron algún químico, no. ¿Por qué no se descomponen? Hay muchas otras pruebas que no se los podría decir aquí, pero vayamos a investigar. Entonces nosotros no seamos, digamos, no le tomemos, digamos, el cuento a esa expresión, como les digo, intelectualizada, cientificista, de que eso es una fábula, una utopía, eso no existe, eso es un cuento de hadas. No, es real. Hacia allá vamos. Entonces, hermanos, el Señor nos ha mostrado hoy su gloria, hacia allá vamos nosotros. Y cuando nosotros salgamos de esta vida, esperamos también toparnos con esa vida que Cristo nos mostró en esta tierra.
Pedro lo dijo. Pedro lo dijo. Busque usted las cartas de Pedro. Allá dice, nosotros estuvimos con él en el Monte Santo. Es decir, esto no es fábula, nosotros lo vimos. Nosotros lo vimos. Así es pues, que tengamos esperanza. Yo sé que hay sufrimiento, hay dolor, hay muchas cosas que nos suceden en esta vida, pero tenemos que tener esperanza, alegría, porque al final del todo, el bien siempre triunfará. La vida triunfará. Amén.